Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.17 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, supongamos una superficie con los siguientes coeficientes. El coeficiente estático nos dicen de 0.7 y el coeficiente cinético de 0.4. Luego nos preguntan, ¿qué fuerza horizontal se requiere para que un bloque de 50 newtons empiece a deslizarse sobre un piso de madera? Y nos hacen otra pregunta, ¿qué fuerza se necesita para moverlo con rapidez constante? Bueno, entonces, como siempre, vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre del ejercicio. Entonces, se nos plantea que tenemos un objeto sobre una superficie. Entonces vamos a dibujar aquí el bloque de madera que se encuentra sobre esa superficie. Y hay que dibujar todas las fuerzas de las que tengamos conocimiento en el ejercicio. Entonces vendría siendo la clásica, la del peso. Entonces tenemos aquí el peso. Dice que el peso del bloque es de 50 newtons. Entonces ahí tenemos la primera fuerza. Luego tenemos también otra fuerza que vendría siendo la fuerza normal. Esa fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre la que está parado el objeto sobre el objeto. Entonces esa fuerza es hacia arriba porque la está aplicando la superficie al objeto, y si se cumple un criterio, la fuerza normal y la fuerza del peso van a ser iguales, que son 50 newtons. ¿Cuál es el criterio que se tiene que cumplir para poder hacer para determinar que el peso y la normal son iguales? Bueno, el punto es que no haya fuerzas, además de estas dos, que estén interactuando en el eje Y, es decir, que no estén ni apuntando hacia arriba ni hacia abajo, incluso aunque estén en diagonal, no pueden. Solamente podemos tener otras fuerzas, pero que sean completamente horizontales, como viene siendo el caso de este ejercicio, porque aquí si nos preguntan, dice, ¿qué fuerza horizontal? Entonces, como es horizontal, la vamos a escribir aquí, a dibujar, vendría siendo esta fuerza, y es la fuerza que nosotros tenemos que aplicar para que el bloque empiece a moverse, y en la segunda pregunta para moverlo a rapidez constante. Entonces esto lo vamos a dejar como una sola fuerza porque es una o la otra, no son las dos al mismo tiempo. Entonces simplemente aquí van a ser dos valores distintos, pero para dos incisos distintos, se podría decir. Entonces el punto es que esta fuerza es horizontal y no afecta con lo que habíamos dicho del peso y la fuerza normal. Y finalmente la otra fuerza que tendríamos es la fuerza principal de este tema, que es la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción siempre la tenemos que suponer al contrario del movimiento, es decir, si yo estoy considerando que el movimiento es hacia la derecha porque la fuerza la estoy apuntando hacia la derecha, pues entonces la fuerza de fricción es hacia la izquierda. Habrá ocasiones en las que no sea tan obvio determinar si el objeto se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces ahí se tiene que hacer una suposición, y si suponemos que el objeto se mueve hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción la escribiremos o la dibujaremos hacia la izquierda. En caso contrario de que nos salga algún valor ridículo, como un valor negativo o algo que salga fuera de la lógica, pues entonces tendremos que hacer la suposición contraria y volver a hacer el ejercicio de esa manera. Pero esa sería la manera de plantearlo. Si tenemos claro que el bloque va hacia la derecha, la fuerza de fricción a fuerzas la tenemos que plantear hacia la izquierda. Entonces esas serían las cuatro fuerzas que están interactuando en el ejercicio, y como vemos, la fuerza de fricción tampoco rompe lo que habíamos dicho sobre la fuerza normal y el peso, porque también es una fuerza completamente horizontal. Ahora, la fuerza de fricción también tiene una relación con la fuerza normal, por eso es importante establecer la fuerza normal, y es que la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente multiplicado por n. Ese coeficiente de fricción puede ser el estático o el cinético, entonces aquí puede ser coeficiente de fricción estático o coeficiente de fricción cinemático. Entonces, dependiendo en qué caso estemos, es decir, si el objeto apenas se va a mover o si ya se está moviendo, será el que tengamos que aplicar. Entonces, pero bueno, ese sería el caso para la fuerza de fricción. Y entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es determinar esa fuerza que nos están pidiendo. Entonces, esta fuerza tiene que ser, como mínimo, igual a la fuerza de fricción, porque si esta fuerza
es más pequeña que la fuerza de fricción, pues entonces no se va a mover porque la fuerza de fricción va a ser más grande y no va a permitir el movimiento. Entonces, para que el objeto empiece a moverse es cuando esta fuerza llega a ser igual a la fuerza de fricción, porque una vez que tú le aumentes tantito más a esa fuerza, pues entonces el objeto ya se comienza a mover porque ya le está ganando a la fuerza de fricción. Entonces hay que determinar cuál es la fuerza de fricción para entonces determinar con qué fuerza debemos de jalar. Y entonces la fuerza de fricción para cuando se encuentra el objeto en reposo y lo queremos echar a andar sería μs por n, porque es el coeficiente de fricción estático, o sea, cuando el objeto se encuentra estático. Y aquí simplemente sustituimos los datos. ¿Cuánto vale este valor? Vale 0.7. Como vemos, no tiene unidades, es una cantidad adimensional. Y n vendría siendo, en este caso, 50 newtons. Si multiplicamos 50 por 0.7, esto nos da 35. Entonces quiere decir que necesitamos una fuerza como mínimo de 35 newtons y ahí es cuando va a empezar a moverse el bloque que tenemos en esa superficie. Ahora en el inciso B es cuando lo queremos tener a rapidez constante. Es decir, el objeto ya se está moviendo y queremos que se siga moviendo con esa misma velocidad. Entonces la fórmula es igual, solamente que ahora es con el coeficiente de fricción cinemático. Ese valor vale 0.4. Entonces sustituimos. Como vemos es un valor menor, por lo tanto también la fuerza será menor. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer que el objeto se siga moviendo con una cierta velocidad que hacer que el objeto empiece a moverse. Si yo multiplico 50 por 0.4, esto me da 20. Es decir, necesitaría únicamente de 20 newtons para continuar con el movimiento a rapidez constante. Y bueno, con eso tendríamos resuelto este ejercicio, el 4.17. Espero que te haya sido útil y si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y muchas otras.